¿Alguna vez has sentido que el miedo te acorrala? Esa sensación que te paraliza, te hace dudar de cada paso y te roba la paz. Sé perfectamente cómo se siente. Es como una sombra que se cierne sobre tus decisiones, tus sueños, tu futuro. De verdad que te entiendo. Vives sabiendo que Dios tiene un gran propósito para ti, un llamado específico, pero te sientes atrapado, encadenado por la inseguridad, la ansiedad y ese temor paralizante a lo que vendrá, a lo que dirán, al fracaso. Pero, ¿y si te dijera que justo ahora, dentro de ti, ya tienes el antídoto divino y más poderoso que existe contra ese miedo? ¿Y si te revelara que Dios mismo ya depositó en tu espíritu todo lo que necesitas para demoler cada fortaleza de temor en tu vida? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a desatar juntos el poder de un solo versículo de la Biblia. Y no es una simple frase de ánimo, es una declaración de guerra contra el temor. Es una llave que tiene la capacidad de aniquilar el miedo y encender el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios ya te entregó. Si estás listo para dejar de ser una víctima del miedo y empezar a caminar como el campeón que fuiste llamado a ser, este mensaje es para ti. 1. El diagnóstico universal del miedo. Antes de poder aplicar el antídoto de Dios, tenemos que entender bien la enfermedad. El miedo no es solo una emoción pasajera, es una fuerza espiritual. La Biblia, de hecho, lo llama un espíritu. Y este espíritu es un ladrón y un mentiroso que llega a tu vida con muchos disfraces. A veces se hace llamar a ansiedad, y te susurra al oído preocupaciones constantes sobre un futuro que ni siquiera ha llegado, llenando tus noches de insomnio y tus días de inquietud. Te hace imaginar 1000 escenarios catastróficos que, la gran mayoría de las veces, jamás ocurrirán. Otras veces, se disfraza de inseguridad. Te dice que no eres suficiente. Que no tienes el talento, la inteligencia, los recursos o la apariencia para cumplir lo que Dios puso en tu corazón. Te la pasas comparando tu vida con la de otros, y siempre te muestra tus debilidades junto a los éxitos de los demás. Te convence de que es mejor no intentarlo para no fracasar. Te pregunta, ¿y quién te crees que eres para pensar que puedes hacer algo grande para Dios? En sus formas más agresivas, se presenta como parálisis. Te congela. De repente, te encuentras frente a una puerta que Dios mismo te abrió, una oportunidad clarísima para avanzar, pero el miedo te clava los pies al suelo. El miedo al cambio, a lo desconocido, al rechazo, al sufrimiento. Y así, las oportunidades se van, los llamados se quedan sin respuesta y los propósitos se marchitan en la viña del ¿qué hubiera pasado si? Este espíritu de temor es un arma maestra del enemigo, diseñada para una sola cosa, neutralizarte. Porque un cristiano paralizado por el miedo es un soldado que no avanza, un testigo que no habla, una luz que no brilla. El diablo no necesita destruirte si puede simplemente asustarte para que no hagas nada. Su meta, como dice Juan 10:10, es robar, matar y destruir. Y el miedo es una de sus herramientas favoritas para robarte la paz, matar tus sueños y destruir tu propósito. Muchos cristianos viven como en una tregua con el miedo. Lo aceptan como si fuera una parte normal de la vida, una cruz que tienen que cargar. Pero hoy quiero declararte una verdad fundamental. La voluntad de Dios para ti no es una vida de temor, sino una vida de fe y de valentía. El miedo es una atmósfera, pero la fe es tu escudo. Y Dios no te llamó a respirar el aire contaminado del enemigo, sino a levantar el escudo de la fe para apagar todos sus dardos de fuego, que muchas veces vienen en forma de pensamientos que te atemorizan. El primer paso para liberarte del miedo es reconocerlo por lo que es, un espíritu intruso. Un espíritu que no tiene ningún derecho legal a vivir en la vida de un hijo o una hija de Dios. No es tu personalidad, no es tu forma de ser, no es una debilidad hereditaria. Es un enemigo que debe ser confrontado y desalojado. Y la orden de desalojo se encuentra, precisamente, en las palabras que estamos a punto de analizar. 2. El contexto, una carta escrita en la sombra de la muerte. Para que el poder de este versículo explote en nuestra mente, no podemos leerlo como una frase bonita en una tarjeta. Tenemos que transportarnos al momento y al lugar en que fue escrito, porque el contexto le da un peso y una urgencia extraordinarios. Imagina la escena. Estamos por el año 67 después de Cristo. El apóstol Pablo,
El misionero más grande de la historia no está en un cómodo estudio teológico. Está en la prisión mamertina en Roma. Y este no es el arresto domiciliario que tuvo antes, donde podía recibir visitas. No. Esto es una mazmorra fría, húmeda, oscura, probablemente un agujero en el suelo con casi nada de luz y todavía menos esperanza. Afuera, el imperio está bajo el yugo del emperador Nerón, un tirano famoso por su crueldad. Unos años antes, un gran incendio había destruido Roma, y Nerón, para quitarse las sospechas de encima, le echó la culpa a una secta nueva y extraña, los cristianos. Esto desató la primera gran persecución imperial. Los cristianos eran cazados, torturados, usados como antorchas humanas para iluminar los jardines del emperador y arrojados a las bestias en el Coliseo. Ser seguidor de Cristo en Roma en esa época era prácticamente una sentencia de muerte. En esa celda oscura, Pablo siente la soledad y el aliento de la muerte. En su carta, nos cuenta que muchos lo han abandonado por miedo. En mi primera defensa, escribe, nadie me ayudó, sino que todos me abandonaron, 2 Timoteo 4:16. Él sabe que su carrera ha terminado, que su lucha llegó al final. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda, y el tiempo de mi partida está cercano, 2 Timoteo 4:6. Esta no es una carta de un predicador en la cima de su popularidad, es el testamento final de un hombre a punto de ser ejecutado por su fe. Ahora, pensemos en quién la recibe, Timoteo. Él no es un apóstol veterano como Pablo. Es un pastor joven, probablemente de carácter tímido y reservado. Pablo es su padre espiritual, su mentor, su gigante en la fe. Timoteo está al frente de la iglesia en Efeso, una ciudad muy difícil, llena de idolatría y de falsos maestros que intentan torcer el evangelio desde adentro. Y de repente, recibe la noticia de que su protector, su guía, Pablo, está a punto de morir. La antorcha del liderazgo está pasando a sus manos, y esas manos tiemblan. Timoteo enfrenta una tormenta perfecta, la presión externa de la persecución romana y la presión interna de los conflictos en su propia iglesia. El miedo era una respuesta lógica, humana. Miedo a ser arrestado. Miedo a no estar a la altura. Miedo a enfrentar a los falsos maestros. Miedo a quedarse solo. Y es en este preciso contexto, desde la oscuridad de una celda mortal, que un Pablo a punto de ser martirizado le escribe a un Timoteo tembloroso estas palabras inmortales. No le dice, Timoteo, intenta ser valiente. Ni le dice, Timoteo, ojalá no tuvieras miedo. Le hace una declaración de hechos, una verdad teológica inamovible, un recordatorio de su identidad espiritual. Le dice, Timoteo, ese miedo que sientes no es tu herencia divina. No es un regalo de nuestro Padre. 3. La proclamación divina, porque no nos ha dado Dios. Ahora, leamos la primera parte del versículo con todo el peso de ese contexto. Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Detente ahí un momento. Esta es una de las declaraciones más liberadoras de toda la Biblia. Pablo está estableciendo un principio de origen. Está diciendo, Timoteo, y a todos los que leen esto, tenemos que hacer un diagnóstico espiritual correcto. Tenemos que identificar de dónde vienen las cosas. Si sientes un espíritu de cobardía, tienes que saber, con absoluta certeza, que no viene del cielo. Dios no es el autor de tu parálisis. El Espíritu Santo no produce timidez ni temor. La palabra griega que se usa aquí para cobardía es deilia. Y es clave entenderla. En griego hay varias palabras para el miedo. Por ejemplo, phobos, de donde viene nuestra palabra fobia, que puede ser un temor sano, como el miedo a un acantilado o un terror irracional. Pero deilia es distinta. Deilia describe una timidez humillante, una cobardía que hace que un soldado abandone su puesto en la batalla. Es el miedo que te hace traicionar lo que crees para salvar el pellejo. Es una cualidad indigna de un soldado de Cristo. Pablo le está diciendo a Timoteo, esa sensación que te hace querer esconderte, que te tienta a suavizar el evangelio para no ofender, esa voz que te susurra que te rindas, ese espíritu no viene de Dios. Esta es la línea divisoria. Si estás sintiendo este tipo de miedo, no tienes por qué aceptarlo. No es un regalo de Dios que tienes que aprender a manejar.
Es un invasor extranjero que tiene que ser expulsado. Imagínate que recibes un paquete en tu puerta. Si el remitente es un amigo, lo abres con alegría. Pero si el remitente es un enemigo conocido, no lo dejas entrar en tu casa. Lo rechazas. Lo devuelves. Pablo nos está dando la información del remitente del espíritu de cobardía. Y en la etiqueta no dice del Padre Celestial. Dice, del reino de las tinieblas. Esta verdad por sí sola debería causar una revolución en nuestra mente. Cada vez que la ansiedad te agobie, puedes decir, esto no es de Dios. Cada vez que la inseguridad te paralice, puedes declarar, este no es un regalo del Espíritu Santo. Cada vez que la cobardía te tiente a callar, puedes afirmar, rechazo este espíritu, porque mi Padre no me lo dio. Poner este fundamento es crucial, porque no puedes luchar contra un enemigo si crees que Dios te lo envió. No puedes resistir un espíritu si piensas que es parte de tu personalidad cristiana. Pablo traza una línea en la arena. De un lado está la cobardía. Del otro, están los regalos que Dios sí nos ha dado. Y es a esos regalos, a ese arsenal divino, a lo que vamos a prestarle toda nuestra atención ahora. Porque si Dios no nos dio cobardía, ¿qué nos dio en su lugar? 4. El primer antídoto, el espíritu de poder, dunamis. Si Pablo se hubiera detenido en Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ya sería un mensaje increíblemente poderoso. Pero no se detiene. Continúa para revelarnos el equipo de reemplazo, el arsenal divino que Dios sí nos ha entregado. Y la primera pieza de este equipo es monumental. Dice, sino de poder. La palabra griega que Pablo usa aquí es dunamis. De esta palabra sacamos nuestros términos dinamita, dinamo, dinámico. No se trata de un poder cualquiera. No es la fuerza de voluntad humana, ni el pensamiento positivo, ni la autoconfianza que sacas de un libro de autoayuda. Dunamis es el poder inherente, explosivo y milagroso de Dios mismo. Es el poder que habló y creó los universos. Es el poder que partió el Mar Rojo. Es el poder que derribó los muros de Jericó. Y lo más asombroso de todo, como el mismo Pablo escribe en Efesios 1, es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Piénsalo un segundo. El poder que venció a la muerte, el poder que derrotó a Satanás, el poder que anuló el acta de decretos que había contra nosotros, ese dunamis no es algo que Dios se guarda para sí mismo en el cielo. Él lo ha depositado dentro de cada creyente a través del Espíritu Santo. Cuando le dices sí a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en ti, y no viene con las manos vacías. Trae consigo el dunamis de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, 2 Timoteo 1, 6. El regalo ya fue dado. El poder ya está ahí. Nuestra responsabilidad no es rogarle a Dios que nos dé poder, es avivar, activar y caminar en el poder que ya tenemos. ¿Y cómo se ve este poder en la vida real? Se ve como los apóstoles en el libro de los Hechos. Antes de Pentecostés, estaban escondidos en un cuarto, paralizados por el miedo, de Ilia. Después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder, dunamis, salieron y predicaron el Evangelio con una audacia que sacudió al mundo entero. El poder divino transformó a pescadores temerosos en apóstoles que no le temían a nada. Para ti y para mí, este poder se manifiesta de muchas formas. Es el poder para romper con ese pecado que te ha tenido atado por años. Es el poder para perdonar a la persona que te hirió tan profundamente. Es el poder para abrir la boca y compartir tu fe con un compañero de trabajo o un familiar, aunque te tiemblen las rodillas. Es el poder para mantenerte firme en tus valores cuando todo el mundo a tu alrededor cede. Es el poder para levantarte cada mañana y enfrentar un diagnóstico médico difícil, una crisis financiera o un problema familiar, no con tus propias fuerzas, sino sabiendo que el poder que resucitó a Cristo vive en ti. El espíritu de cobardía te dice, no puedes. El espíritu de poder, dunamis, te responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. La cobardía se enfoca en tu debilidad. El poder se enfoca en la omnipotencia de Dios. El Señor le dijo a Pablo, y nos lo dice a nosotros hoy, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12:9.
Así que, la próxima vez que el miedo te diga que eres débil, asiente con la cabeza y respóndele, sí, lo soy. Pero el Espíritu de Dios en mí es fuerte. La próxima vez que te sientas incapaz para una tarea, recuerda que no se trata de tu habilidad, sino de su dunamis. Di conmigo donde sea que estés, no tengo un espíritu de cobardía. Tengo un espíritu de poder. Creer esta verdad no es un ejercicio intelectual, es un cambio total de mentalidad que te libera para actuar con la audacia del cielo. 5. El segundo antídoto, el espíritu de amor, agape. El poder sin una guía puede ser peligroso. La dinamita en manos de un ingeniero construye túneles que conectan ciudades, en manos de un terrorista, destruye vidas. Por eso el Espíritu Santo no solo nos da poder, sino que lo une inseparablemente a la siguiente pieza del arsenal divino. Pablo continúa, sino de poder y de amor. Una vez más, la palabra griega es crucial. No es pilia, el amor de amigos. No es eros, el amor romántico. Es agape. Agape es el amor de Dios. Es un amor incondicional, de sacrificio, que no se basa en los sentimientos o en si la otra persona lo merece, sino en el carácter y la decisión del que ama. Es el amor que hizo que el Padre diera a su único Hijo. Es el amor que mantuvo a Jesús en la cruz cuando pudo haber llamado a legiones de ángeles. ¿Y cómo es que el amor, agape, es un antídoto contra el miedo? El apóstol Juan nos da la respuesta directa en su primera carta. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. El amor agape y el espíritu de cobardía, deilia, son como la luz y la oscuridad, no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Piénsalo así, la raíz de la mayoría de nuestros miedos es un amor propio desordenado. Tenemos miedo de fracasar porque amamos nuestra reputación. Tenemos miedo de ser rechazados porque amamos la aprobación de los demás. Tenemos miedo de sufrir porque amamos nuestra comodidad. El miedo, en el fondo, es egocéntrico. Gira en torno a la autopreservación. El amor agape, en cambio, se enfoca radicalmente en los demás. Se centra en Dios y en el prójimo. Cuando el Espíritu Santo llena tu corazón con el amor de Dios, tu perspectiva cambia. Tu pregunta ya no es, ¿qué me va a pasar a mí si hago esto? Tu pregunta se convierte en, ¿cómo glorificará esto a Dios? ¿Cómo va a bendecir a otros si doy este paso de fe? Imagina a una madre que ve a su hijo pequeño correr hacia una calle llena de tráfico. En un instante, todo miedo por su propia seguridad desaparece. No piensa en los autos, no piensa en el peligro para ella. Un amor poderoso y protector se apodera de ella y corre para salvar a su hijo. Su amor por su hijo echó fuera su miedo. De la misma manera, cuando tu corazón está consumido por un amor profundo por Dios, te vuelves valiente para defender su nombre y su verdad. Cuando amas de verdad a las personas perdidas, el miedo al rechazo pasa a un segundo plano frente a la urgencia de compartirles el mensaje que puede salvar sus almas. El amor te da una misión más grande que tu miedo. El amor te da una razón para ser valiente. Pablo le está diciendo, Timoteo, si tienes miedo de enfrentar a los falsos maestros, no te enfoques en tu miedo. Enfócate en tu amor por la verdad del Evangelio y en tu amor por las ovejas que están siendo desviadas. Deja que ese amor te impulse a hablar con valentía. El espíritu de amor que Dios nos da nos permite amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y orar por quienes nos persiguen. Nos capacita para servir cuando estamos cansados, para dar cuando tenemos poco y para perdonar cuando nos han herido. Cada acto de amor agape es una declaración de guerra contra el reino del miedo. Porque el miedo nos encierra en nosotros mismos, pero el amor nos libera para entregarnos a Dios y a los demás. No luches contra el miedo intentando ser más valiente. Lucha contra el miedo pidiéndole al Espíritu Santo que inunde tu corazón con su amor sobrenatural. Cuando el amor de Dios se convierte en la pasión que domina tu vida, el miedo es destronado. Di conmigo, no tengo un espíritu de cobardía. Tengo un espíritu de poder y de amor. 6. El tercer antídoto, el espíritu de dominio propio, sofronismos. Tenemos el poder, que es el motor. Tenemos el amor, que es el combustible y la brújula que nos da la dirección correcta. Pero necesitamos una última pieza para que el vehículo esté completo, el volante, el sistema de guía. Y Pablo nos la da.
sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra griega aquí es fascinante, sofronismos. Es una palabra tan rica que es difícil de traducir con un solo término. Las Biblias la traducen como dominio propio, autodisciplina, buen juicio o mente sana. Sofronismos es la capacidad que nos da el Espíritu para pensar con claridad, tomar decisiones sabias y mantener el control sobre nuestros pensamientos, emociones e impulsos, especialmente bajo presión. El espíritu de miedo es irracional. Es un maestro de la distorsión. Toma una pequeña preocupación y la convierte en una catástrofe inevitable. Te hace tener conversaciones imaginarias donde todo sale mal. Te hace sacar conclusiones apresuradas basadas en emociones, no en hechos. El miedo crea un caos en tu mente. El espíritu de sofronismos, o dominio propio, es el antídoto divino para ese caos mental. Es el Espíritu Santo interviniendo y diciendo, tranquilo. Respira. Vamos a ver esto con la mente de Cristo. Una mente que está bajo el control del Espíritu Santo no niega la realidad de un problema, pero se niega a ser gobernada por el pánico que el problema quiere generar. Es una mente disciplinada que sabe cómo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 5. Pablo anima a Timoteo porque sabe que el joven pastor necesita un juicio sensato. Timoteo no debe reaccionar por impulso ante las críticas, ni dejarse llevar por el desánimo ante la oposición. Necesita sofronismos para pastorear la iglesia con sabiduría, corregir a los que se oponen con amabilidad y tomar decisiones estratégicas para que el Evangelio avance. Para nosotros, este don es increíblemente práctico. El dominio propio es lo que te frena de responder con ira a un correo electrónico provocador. Es lo que te permite mantener la calma en medio de una discusión familiar. Es lo que te ayuda a manejar tu dinero con sabiduría en lugar de gastar por impulso o ansiedad. Es la disciplina para apagar la pantalla y abrir la Biblia, para elegir la oración en lugar de la preocupación. El dominio propio es una manifestación del fruto del Espíritu, Gálatas 5 y 23. No es algo que producimos con nuestra propia fuerza. Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros para alinear nuestra mente, voluntad y emociones con las de Dios. Él nos da la capacidad de controlar nuestros apetitos, de gobernar nuestro temperamento y de disciplinar nuestros pensamientos. Cuando el miedo te ataque con un pensamiento catastrófico, el espíritu de dominio propio te permite detenerte y preguntar, ¿esto es verdad? ¿Esto se alinea con las promesas de Dios? ¿O es una mentira del enemigo? Una mente sana, llena del espíritu, puede diferenciar entre la voz del pánico y la voz de la paz. Puede evaluar una situación, no a través de la lupa del miedo que todo lo agranda, sino a través del lente de la palabra de Dios, que es la verdad. El poder sin dominio propio es imprudente. El amor sin dominio propio puede volverse puro sentimentalismo ineficaz. Pero cuando los tres trabajan juntos, el poder para actuar, el amor para dirigir y el dominio propio para guiar, te conviertes en una fuerza imparable para el reino de Dios. Eres audaz, pero no temerario. Eres compasivo, pero no ingenuo. Eres fuerte, pero no destructivo. Eres, en esencia, un reflejo del carácter de Cristo. Repite esta verdad completa, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 7. Activando el antídoto, como caminar en poder, amor y dominio propio. Hemos desempacado este increíble arsenal. Hemos visto que Dios no nos dejó indefensos contra el miedo. Nos ha equipado por completo con poder, amor y una mente sana. La pregunta entonces no es si tenemos estas armas, sino cómo las activamos y usamos en la batalla diaria de la vida. No son trofeos para admirar en una vitrina, son herramientas para usarse. Aquí hay algunos pasos prácticos para activar este antídoto divino. Primero, oración y dependencia consciente. La vida cristiana no es un programa de superación personal, es una vida de total dependencia del Espíritu Santo. Empieza cada día reconociendo esta verdad. En lugar de una oración genérica, sé específico. Ora así: Espíritu Santo, hoy renuncio al espíritu de miedo. Elijo no aliarme con la ansiedad, la inseguridad o la cobardía. Y te pido que actives en mí tu espíritu. Lléname de tu poder, dunamis, para enfrentar los retos de este día.
Inunda mi corazón con tu amor, agape, para poder ver a las personas como tú las ves. Y guarda mi mente con tu dominio propio, sofronismos, para que pueda tomar decisiones sabias y mantener la calma bajo presión. Haz de esto una práctica diaria. Es como un soldado que revisa y se pone su armadura cada mañana. Segundo, renueva tu mente con la palabra. El principal campo de batalla donde opera el miedo es tu mente. Por lo tanto, debes contraatacar en ese mismo campo. Pablo dijo, transfórmense mediante la renovación de su mente, Romanos 12, 2. Esto significa llenar tu mente de forma intencional con la verdad de Dios para desplazar las mentiras del miedo. Cuando te sientas débil, medita en versículos sobre el poder de Dios. Cuando te cueste amar, sumérgete en las escrituras que describen el amor de Cristo. Cuando tu mente sea un caos, aférrate a las promesas de la paz de Dios. No puedes luchar contra pensamientos de miedo con pensamientos vacíos. Tienes que reemplazarlos con la palabra de Dios. Haz una lista de versículos de guerra contra el miedo y recítalos en voz alta. La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Tercero, la comunidad de la fe. Dios nunca quiso que peleáramos nuestras batallas solos. El aislamiento es el ambiente perfecto para que el miedo crezca. Cuando te aíslas, las mentiras del enemigo se amplifican en el eco de tu propia mente. Por eso es vital estar conectado con una comunidad de creyentes. Sé vulnerable. Comparte tus luchas con un pastor, un líder de grupo o un amigo cristiano de confianza. Pide oración. Escuchar a otro hermano o hermana en Cristo decir, yo pasé por eso y Dios me dio la victoria, es increíblemente fortalecedor. Como dice Proverbios, en la multitud de consejeros hay seguridad. No dejes que el orgullo o la vergüenza te mantengan aislado. La valentía es contagiosa. Cuarto y último, la acción obediente. La fe no es un sentimiento, es una acción. Muchas veces, esperamos a no sentir miedo para entonces actuar. Pero Dios a menudo nos llama a actuar a pesar del miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, es la obediencia en presencia del miedo. Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente. No le prometió que no sentiría mariposas en el estómago al cruzar el Jordán. Le prometió, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 9. El poder, el amor y el dominio propio se fortalecen cuando los usas. Cada vez que das un pequeño paso de obediencia a pesar de tu temor, tu músculo de la fe se hace más fuerte. Haz esa llamada que has estado posponiendo. Ten esa conversación difícil. Aplica a ese trabajo. Inicia ese ministerio. Cada paso que das en obediencia, por pequeño que sea, es una declaración de que confías más en el Espíritu que está en ti que en el miedo que te rodea. Y descubrirás que, a medida que caminas, la presencia y el poder de Dios se manifiestan de formas que nunca experimentarías si te quedaras quieto. Hemos viajado a través de uno de los versículos más potentes de toda la Escritura. Hemos visto que el miedo no es nuestra herencia, sino un intruso. Y hemos descubierto el triple antídoto divino que vive en nosotros: poder, amor y dominio propio. Ahora, la pregunta que queda en el aire no es si Dios te ha dado estas herramientas. La pregunta es, ¿las estás usando? ¿Estás viviendo como un huérfano espiritual, tratando de luchar contra el miedo con tus propias fuerzas, o estás caminando en la identidad de un hijo amado, equipado con el poder del cielo? Quiero invitarte ahora mismo, donde sea que estés, a hacer una oración de fe. Esta no es una fórmula mágica, sino una declaración de tu corazón para alinearte con la verdad de Dios. Si estás listo, ora conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Hoy, reconozco y renuncio al espíritu de cobardía. Declaro que el miedo, la ansiedad y la inseguridad ya no tienen lugar en mi vida. Por fe, recibo el regalo que me has dado a través de tu Espíritu Santo. Recibo tu espíritu de poder, para enfrentar cada desafío con tu fuerza. Recibo tu espíritu de amor, para amar como tú amas y echar fuera todo temor. Y recibo tu espíritu de dominio propio, para vivir con una mente sana, clara y disciplinada. Espíritu Santo, te pido que avives el fuego de estos dones en mí, hoy y todos los días de mi vida. Ayúdame a caminar, no como un esclavo del miedo, sino como un vencedor en Cristo Jesús. Amén.
Si has hecho esta oración con sinceridad, cree que algo ha cambiado en el mundo espiritual. Le has entregado una orden de desalojo al miedo y le has dado la bienvenida al espíritu de valentía. Si este mensaje te ha bendecido y ha fortalecido tu fe, te pido que hagas 3 cosas. Primero, escribe amén en los comentarios, como una señal de que has recibido esta palabra para tu vida. Segundo, comparte este video. Piensa en al menos una persona que conoces que está luchando con el miedo y envíaselo. Podría ser el canal que Dios use para traerle libertad. Y tercero, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguna de las enseñanzas que preparamos para equiparte y fortalecerte en tu caminar con Dios. Recuerda siempre la verdad de 2 Timoteo 1:7. No estás diseñado para la cobardía. Fuiste creado para la valentía. No estás destinado a la parálisis. Fuiste destinado al propósito. El miedo ya no tiene poder sobre ti, porque el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Camina en el poder, el amor y el dominio propio que ya son tuyos en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Bendiciones.